Muchas gracias a quienes son fieles a mi canal de YouTube, que es el de Víctor Raúl Benítez, economista. Pongo la B de la victoria porque es así como yo quiero transformar el Paraguay con algunos amigos, con algunos economistas, sobre todo hoy que los economistas están de moda. Y hoy quiero hablar rápidamente cómo se puede transformar el Paraguay. Lo que era tiene que ser de manera totalmente diferente. Y hay evidencias empíricas de que esto hay que cambiar. Comienzo brevemente y luego presento a mi invitado de hoy. Hace más o menos 20 años, en el 2003, el Paraguay tenía 50% de pobreza. De cada 100 paraguayos que existíamos en esa época, 50 eran pobres. 51 dice el INE. Redondeemos en 50. En los primeros 10 años, la pobreza baja 33 puntos porcentuales. Y en los últimos 2 años, la pobreza baja solo 2 puntos porcentuales. Y luego deja de bajar. Más o menos se estanca en lo que más o menos estoy diciendo. La mitad de lo que éramos de pobres en el 2003. Algo está pasando. Hay un problema. Se ralentizó la disminución de la pobreza o la generación de la riqueza que se distribuye. Ese es el dilema. Y por eso le invité a mi amigo, ya desde que estudiábamos economía, y también un gran economista, Sergio Zapena, hizo su carrera ejecutiva en el Banco Central del Paraguay, estudió en Santiago de Chile y hoy es consultor de grandes inversores internacionales. Buenas tardes, Sergio. Hola, Víctor, gracias por la invitación. Siempre un placer hablar contigo. Sí, apasionante es la economía. Y eso que decís yo le llamo la trampa de crecimiento en la que estamos. Contame, ¿Qué es la trampa ¿qué de es la trampa de crecimiento? Vamos a meterle ya a los bifes. A los bifes. Hace 20 años los economistas se pusieron de acuerdo en utilizar la receta del Fondo Monetario para estabilizar la economía, para generar previsibilidad, y eso estuvo bien. Pero ¿qué pasó? Algunos dijeron, no, vamos a endeudar al país. Se demostró que el endeudamiento fue insuficiente, porque todavía hoy no tenemos la infraestructura a pesar del endeudamiento. Otros dijeron, no, vamos a aumentar la inversión extranjera. Vamos a generar, para fondear el crecimiento. Para fondear el crecimiento. Entonces, uno dijo, vamos a prestar plata afuera, dijo uno. Vamos a empezar el endeudamiento y con eso vamos a crecer. Eso quiere decir prestar plata afuera, ¿verdad? Así mismo. El otro que dijo, inversión extranjera. Vamos a generar que venga alguien que ponga su plata y construya una fábrica. Así mismo. ¿Y el otro? Surgió la ley de Maquila, la ley 60-90, llegamos al grado de inversión. Sí. Pero esas dos corrientes hoy no lograron generar el crecimiento. Entonces tenemos tremenda... O el desarrollo. Sí. Tenemos una tremenda brecha de desigualdad. Hay migración de paraguayos de afuera. Sí. Yo te conté que anduve en bicicleta, salí de Surubí y me fui a Puente Remanso a comprar pescado. Sí. Había adultos, niños, mujeres, 50.000 guaraníes, patrón, comprame a mi pescado. Pobreza, hacinamiento, ignorancia. Y del otro lado del río, mira una terraza, casa de $1 millón, yates, había riqueza, había... ¿Te llamó la atención? Me llamó la atención que de un lado del río, una pobreza, y del otro lado del río, millonarios. O sea, $1 millón de guaraníes versus $1 millón. Esa es la brecha de desigualdad que está aumentando debido a estas políticas del Fondo Monetario Internacional. Entonces la idea es plantear esta otra vía, que es la que usan los países ricos, que es ampliar el déficit fiscal con estímulos monetarios dirigidos a déficits estructurales que tiene el país. Que no ¿Qué quiere decir déficit estructurales, Sergio? Explícame. Mientras busco algo para recordarte a ti. ¿Qué quiere decir déficit estructural? Por ejemplo, en salud, en educación, en vivienda, en obras públicas, en seguridad. Estamos últimos en América Latina, porque el presupuesto público está desarrollado sobre la base de que el gobierno tiene que buscar el objetivo de inflación y no el objetivo de pleno empleo de los recursos. Cuando que el Banco Central tiene dos objetivos. ¿Cuáles son? El de inflación, que hace 20 años que persiguen, pero se olvidan del pleno empleo de los recursos. Y eso también cae sobre el Banco Central. Claro. Por ley, che. Por ley. Ellos, ¿en su carta orgánica estará? Porque el Banco Central le puede financiar al gobierno toda la capacidad ociosa de la economía, el gobierno puede invertir para lograr que la capacidad ociosa que nos genera inflación genera la infraestructura que el país necesita. Hay acá un libro de Ha Jun Chang. Yo leí en portugués.
chutando la escalera, chutando a escada, a estrategia de desenvolvimento en perspectiva histórica. Acá dice que los países desarrollados usan escaleras para ir creciendo. ¿Viste? Eso cuando éramos mitad, y vos también habrás hecho que poner la escalera, después le decía al otro, subiste, me le decís. Bueno, ¿entendés? Sobre una muralla, por ejemplo, para ir a jugar pelota. ¿Te acordás? Sí. Cuando éramos pendejos. Y entonces dice que los países desarrollados usan la escalera, que son los estímulos monetarios, emisión. Y después nosotros, y ahora es mi turno, decimos nosotros. ¿Y qué hacen? Chutan la escalera. Dicen, no, eso no se hace, te dice. Es eso. Resulta que hay mitos sobre el déficit fiscal que hoy, aprovechando tu programa, voy a explicar. Explícame. Resulta que los economistas creen que la receta privada, donde tiene que haber ganancia en una empresa, que son conceptos microeconómicos, donde tiene que haber ingresos, hasta la empresa puede quebrar si no tiene excedentes, se cumple para la empresa privada, pero no para la empresa, no para el gobierno, porque el gobierno produce su propio dinero. No necesita ingresos para gastar. Claro, no necesita endeudarse y no necesita primero recaudar para después gastar. Lógico. Porque yo lo que entiendo, y ahí está mi cámara, la mayoría de la gente entiende y cree, atendé que bien lo que te voy a explicar, y a la gente le voy a explicar de paso, que el gobierno trae el dinero del mercado a través de la presión tributaria, que es 10%, trae unos 4.500, 5.000 millones de dólares. Así mismo. En guaraní trae eso, ¿verdad? A través de los impuestos. Mete en una cuenta y después dice, ¿cuánto hay que pagar de salario de maestras? Dice el gobierno, ¿verdad? Llegó para fin de mes, hay que pagar. Tanto le dice el ministro de Educación. Y agarra la plata, saca de esa cuenta y le paga el salario a la maestra. Espera que un ratito. Pero primero tiene que recaudar, si no recaudó no paga. Sin embargo, nunca se atrasa el salario de las maestras. ¿Sabía vos? Claro. Se paga muy bien, ¿eh? De paso, hay que felicitarle al ministro. Yo por lo menos. Bueno, segundo, cuando no alcanza la plata, le firma un pagaré, se llama emisión de deuda externa, a un extranjero en Nueva York y le dice, che, no me alcanza la plata, te firmo un pagaré, entra el dólar, porque no recaudó lo suficiente, y cuando entró ese dólar, convierte ese dólar en guaraníes, y ahí le paga, por ejemplo, el subsidio del ómnibus, quiero que vos sepas, de paso le cuento a la gente, se paga con bono soberano, y digo calladito, porque eso es una herejía, ¿no? En Paraguay. Pagar el subsidio del ómnibus es una herejía. Yo mismo suelo decir, yo reconozco. Bueno, ahora quiero que me expliques lo que vos crees que es y lo que vos me querés decir que es. Que no es primero que entra y después sale. Primero sale y después entra. Por supuesto. ¿Cómo eso es? Porque ese es el purete, como dice. Los países ricos, por eso son ricos, porque primero gastan. Una obligación el gasto. No puede dejar sin salario a la maestra. Una proyección es la recaudación. Vos podés recaudar o no, pero el gasto tenés que hacer sí o sí. Entonces el dinero había sido. ¿Y cómo hace? Cuando ¿De dónde vino saca? La pandemia y tuvieron que salir a rescatar la economía, el gobierno anterior emitió 1.600 millones de dólares sin respaldo. No es que se fue a recaudar más o se fue a emitir bonos para recibir primero el dinero. Empezó a gastar ya. Gastó ya. Entonces había sido el dinero. Se pagó el salario del militar, ¿verdad? Yo digo vamos a poner como emergencia, llamó ley de emergencia. Vamos a poner ley de emergencia de la salud, ley de emergencia de la educación. ¿Y gastaron allá? Y ya gastaron allá. Me gusta demasiado. ¿Entendés? Entonces no se va a morir nadie de cáncer. No va a faltar medicamentos, no va a faltar insumos. La plata está, ¿por qué? Porque no necesita el gobierno tener ingresos, porque produce dinero que son los que giran, circula y luego multiplican los bancos en el sector. Todo el dinero es público. No, hay dinero privado. Si el gobierno no emite los 17.000 millones de dólares a través del Banco Central para financiar el gasto público, no entra el dinero a la economía y los bancos no pueden multiplicar. Primero gasta el gobierno. Yo entiendo lo que decís, difícil ese tema de que el dinero se multiplica, porque a la gente hay que decirle que si entra $100 de un depósito mío, $100 nomás hay. Vamos a hablar en guaraní. Si yo tengo 1 millón de guaraníes y pongo en el banco 1 millón, ahora le voy a explicar para la gente. El banco recibe los 1 millón. A los 10 segundos de que yo dejé ahí mis 1 millón, te prestó a 1 millón porque vos sos panadero. Y 1 millón nomás hay. Pero hay 2 millones. Porque es un ajuste contable nomás eso. Así mismo. ¿Verdad? Es un asiento contable nomás. Es 8 veces la relación de multiplicación.
por cada depósito que entra al banco. Hoy, Sí. yo dos nomás le puse para que no se me asuste toda la gente, para que entiendan que el dinero es brujería, el dinero es alquimia. Eso estudiamos en el primer curso, ¿te acuerdas? El libro de, ¿cómo era que se llama ese? El libro el primero, Paul Samuelson. Paul Samuelson. La teoría de la multiplicación del dinero, cómo los bancos crean dinero, ¿te recuerdas? Así. Y nosotros éramos unos pendejos, él y yo, 18 años, él tenía cabello negro, yo tenía mucho cabello melendudo, era, y creíamos, era una magia. Y esa magia sigue. Vamos a suponer que la economía es una bañera. Decime. En el Paraguay la bañera, el agua es la economía, el circulante que es la sangre de la economía. La cantidad de plata que hay. La cantidad de plata que hay está submonetizada. La bañera está a un tercio. A media bañera. A un tercio está de agua la bañera. Vos lo que tenés que hacer es aumentar el grifo. Derramar más agua. Abrir más el grifo para que entre más agua, circule más dinero, suba al nivel de la bañera, pero no al punto de desbordar, porque ahí hay Esa es la inflación. inflación. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aumentar, y para que no se genere la inflación, manteniendo abierta el agua, que es el circulante que entra a la economía, vos tenés el drenaje de abajo, ¿Cómo se que llama? son los impuestos, que se genera la recaudación al Vos expandirse la retirás economía. plata con el Vos impuesto. retirás con eso, entonces la bañera, el Baja agua no otra vez. desborda. Se equilibra. Los bonos internos que Otro. vos introducís al mercado para rescatar dinero y sacar circulante o poder de compra, y la economía, el crecimiento económico. Esos tres absorben y el dinero entonces no desborda y no hay inflación. ¿Y qué vos haces con ese dinero que abrís el grifo, que se llama dinero, Sí. para que la bañera suba en su nivel sin desbordarse? ¿Qué haces con esa agua adicional que vas poniendo? ¿Generas más bienes y servicios? Exactamente. Ah. Por ejemplo, Cavialpa, Capaco, ellos tienen capacidad ociosa, pero dicen, no, el gobierno me dio $1.000 millones nomás para hacer la No obra puedo hacer pública. más ruta. Tiene que hacer 2.000 millones y tienen la capacidad, pero el gobierno no le quiere dar 2.000 millones, le da solo 1.000, porque tiene una ley de responsabilidad fiscal que el Fondo Monetario le dijo que tiene que haber equilibrio entre ingresos y gastos. Eso es una falacia, porque el gasto puede ser mayor que el ingreso. Eso se llama déficit fiscal. Si ese déficit fiscal que hoy está en 2% se va al 7, 8%, dirigido a la vivienda, a la obra pública, a la salud, a la educación, ahí vos expandís la economía. Y no va a haber Al crear inflación. la infraestructura viene la inmigración. Y cuando viene la inmigración, por eso los países más ricos del mundo son los que más densidad poblacional tienen. Mónaco, Liechtenstein, Singapur, 17.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y tienen los ingresos per cápita más altos del mundo. Paraguay tiene 40 habitantes por kilómetro cuadrado. Nadie viene. Nadie viene. ¿Por qué? Porque no hay Nos vamos todos. infraestructura. Nos vamos todos donde está la infraestructura. A España, A España. a Buenos Aires. O donde hay educación, donde hay salud, infraestructura educativa, infraestructura de salud. Acá lo que hay que hacer es generar la infraestructura, ahí va a venir la inmigración de inversores, de personas, y ahí vos expandís el ingreso per cápita. Porque Que el gran objetivo, el gran objetivo es aumentar el ingreso per cápita. que la gente gane más, quiere decir eso. Que la Yo gente te gane quiero más. preguntar algo, porque la inflación, yo quiero explicar brevemente, si me permitís. La inflación es abundancia de dinero, dicen que es un fenómeno monetario. Esa es la teoría ortodoxa. Es la teoría, pero es una tercera parte hoy de la aplicación de la inflación. Por eso, voy a explicar primero la ortodoxa, Sí, para que vos me ayudes después. Hay más plata que mercadería. Lo que abunda vale menos. Necesitas más plata para la misma cantidad de mercadería. Lo que Sergio está diciendo es no te preocupes por la cantidad de dinero. Preocupate por la cantidad de mercadería, me está diciendo. Él me está cambiando el juego. Me está diciendo, Víctor, me chupa un huevo, la mitad de un huevo me chupa la cantidad de dinero. Porque lo que abunda no vale. Entonces necesitas más de lo que no vale para comprar lo que vale, que es la mercadería. Entonces él me dice, lo que necesitamos es más ladrillo en Tomatí. Entonces necesitamos prestarle más plata, soltar la plata, papá, para que el tipo de Tomatí, en vez de hacer 10.000 ladrillos por día, haga 20.000 ladrillos por día. Porque si hoy emplea un tipo o dos, va a emplear 4 o 6 y va a haber más dinero para más gente circulando. Entonces no va a haber inflación porque la cantidad de ladrillo va a ser más para la cantidad de plata que ya hay luego mucho. Esa es la jugada. excelente tu Muy explicación. rápido. Vos sabés que eso, tenemos una deuda los economistas con la gente y vos estás
resolviendo la Estoy deuda. procurando, Sergio, Estás estoy procurando hablar sencillo. Estás- A veces me sale, a veces no. Muy bien, te felicito, porque los economistas hablamos para otros economistas. Sí, sí, Mi yo señora te a veces entiendo me dice, todo. cambia el canal, no entiendo nada de economía. Pero vos tenés eso y yo estoy tratando también de acompañarte en eso, Sí, sí, de hacerlo bien sencillo. Sí. Resulta que la inflación tiene tres componentes. Antes, en el libro anterior, era Sí. un fenómeno monetario. Solamente. Solamente. Lo que pasó después de la pandemia es que la oferta de la producción se quedó más lenta que la demanda. Hay una suboferta. Hay una suboferta que no puede lograr llegar todavía al nivel porque le cuesta, lleva tiempo ajustarse a la demanda. Por eso los precios son más altos. Entonces, un generador que vos querés pedir hoy en Sí. Petersen, tenés Se que demora pedir, más. se demora 8 meses, pero si querés más rápido, tenés que pagar el doble y te va a poder venir en la primera lista. Te ponen en la primera lista, pero ahí empieza la espiral inflacionaria. Sube más el precio del generador, vos tenés tu generador que vale el doble, pero ¿por qué? Porque hay una escasez de oferta. Y la tercera, que es lo que le afectó a la Argentina, es la falta de regulación del mercado. Los monopolios se fusionan. Entonces los supermercadistas, Y suben. entre ellos, aumentan los precios sin control. Los combustibles se fusionan entre los monopolios. Los bancos tienen una regulación que permite una usura del 35% que está legalizada. ¿Por qué? Porque hoy la inspección, la fiscalización, Es limitada. perdió el poder. Entonces, ¿qué pasa con gobiernos como el de Bukele? Ahí la inflación no es alta porque Bukele envía inspectores que fiscalizan y le dicen al supermercado, no, 2 veces al año no vas a tener que remarcar. Acá está tu costo, explícame tu plan. No podés. Entonces, lo que hay que buscar es que se regulen los mercados. Por eso es que hay inflación. Que se regule quiere decir que haya un poder superior que controle, Que controle, de que que ellos fiscalice. monopolicen. Así mismo. Había 3 cuestiones que drenaban la bañera. Para hablar en paraguayo, el anguá. En Curitiba yo viví, te fuiste a visitarme, era el famoso parque Tanguá, ¿te acuerdas? Que es una especie de batea. Cuando llueve, eso lo hizo Jaime Lerner, allí se va el agua cuando llueve para que no se vaya sobre las casas. Está todo planificado. Y a mí me llamaba la atención, le decía a mis amigos, ¿qué quiere decir ese anguá? Después unos amigos me dijeron, anguá. ¿Cómo se puede otra vez drenar se dice? Drenar. Que es sacar para que el anguá no se... 3 me dijiste vos, pero 2 nomás me dijiste. 3. No, porque vos me dijiste también growth, pero decía en español eso. Están los bonos internos. Sí. Vos podés emitir bonos, el gobierno, ese y ya retira entendí. circulante. Sí. La recaudación ¿La de recaudación? impuestos. ¿Y el tercero? Y el tercero, el crecimiento económico. Ah, ok, crecimiento económico. El crecimiento económico. Yo entendí, pero para que la gente entienda. Sí, se va. O sea que el crecimiento también evita la inflación. El fabricante de tomate. Vos le Tiene das más ladrillo. Más ladrillo. Y él al ofrecer más, si su precio es muy alto, los perros no le van a comprar, entonces dice, tampoco yeyente. Ese. Pague 2, lleve 3, te hace un fin de semana y eso controla la inflación. Y está el cuarto que no hay que usar, que es el bono externo. El bono Claro. externo, ¿qué es lo que hace? Carga más agua en la pileta y lo único que hace es aumentar la emisión Hay que porque vos emitirlo. tenés que pagar el interés. O sea que esa emisión de bonos soberanos, para hablar como habla la gente, Así mismo. al final es querer apagar la inflación o el fuego con un poco más de queroseno. Qué bien. Así Más o mismo. menos. Excelente. ¿Eh? Así mismo. Tirar el queroseno. Así mismo. Porque cuando entra 1.000 millones, el banco tiene que emitir 1.000 millones, ¿verdad? O no puede hacer otra cosa. Así mismo. Hay que evitar el endeudamiento externo. Tenés que ampliar más el endeudamiento con el Banco Central a través del déficit fiscal. Hay una correlación 1 a 1 casi entre los países ricos entre el endeudamiento con su Banco Central y el crecimiento de la economía. Entonces Finlandia, Suecia, Noruega, Francia, Alemania, el mayor endeudamiento es con su Banco Central. En segundo está el bono interno, en tercero bono externo. Y la recaudación. Esos son los 4. Bueno, y en ahora- Paraguay es al revés. Claro, el bono claro, externo porque es más fácil. Claro, ahora yo voy a entrar en un tema que es la verdadera, el key issue, dicen los americanos, es el susuá de la cuestión. El susuá. Ese ya van a entender todito. El key issue, ni yo no entiendo. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Porque técnicamente la gente ya debe estar entendiendo. Sí. Yo como economista entiendo, pero la economista que me acompaña en mi casa, que es mi esposa, la tuya, que es tu economista colega también, y la señora que le acompaña otra vez a mi señora y a mí,
que es la que colabora en la casa con los quehaceres domésticos. Si yo le explico lo que él me explicó, va a decir, pues yo ya entendí, ya me va a decir. Pero no se hace. Pero espera, ¿qué? Sí, tengo una explicación de por qué. Vos me vas a dar la primera explicación y yo voy a profundizar. ¿Cuál es la primera? ¿Por qué no se hace? Yo hablé con mucha gente sobre esta teoría y muchos me dicen no se puede en Paraguay. ¿Por qué? Porque la corrupción, lo cual es válido. Hay un mal gasto público. Si vos le das más dinero al gasto público, van a robar más. Sin embargo, yo veo las obras, el corredor bioceánico, la costanera sur, la costanera norte, hacen bien la cavialpa. Plata del extranjero, Por mucha. eso, los empresarios hacen bien la ruta. Sí. Hay muchas ampliaciones. Habrá mal gasto, pero vos ya hiciste la ruta. Si el 20% se malgasta, ya no importa. El 80% va a ir a hacer más ruta. Sí. El segundo es, no, apenas las instituciones públicas son ineficientes para realizar eso. ¿Por qué? Porque creen de que hay que implementar esto. Esto nomás se está haciendo. Este estímulo no es que se va a empezar a hacer. Se está haciendo ya. Se hace nomás luego. Solamente. O sea, primero se fabrica nomás la plata, estoy hablando de sencillo, y después se retira otra vez parte de esa plata cuando demasiado se exagera a través del impuesto. Al contrario, se está retirando poco catú, porque deberíamos retirar más, porque hay evasión. Se emite la plata y no se puede retirar todo. Porque la gente no declara todo lo que vende. ¿Estoy diciendo lo cierto? Así mismo. Entonces, con la corrupción que hay, ponerle que sea del 20% del presupuesto. Igual con ese 80%, vos estás haciendo obras y genera economía. Pero tiene que ser para obras, no para Nepo Baby. Disculpame que meta eso todo con todo para el respeto, ¿verdad? Nada de gasto corriente. Gasto de capital. Gasto de capital. Entonces vos aumentás 4.000 millones de dólares, hoy están 17.000 millones del presupuesto. Sí. Tenés que subir 5.000 millones de dólares más. 22.000 millones de dólares. Volamos. Esos 5.000 le pones 1.000 más a obra pública, 1.000 más a la educación, 1.000 más a la salud. Ahí el país va a empezar a expandir su infraestructura. Pero creen de que hay que implementar. No, esto hay que continuar lo que se está haciendo nomás. Ampliar nomás lo que se está haciendo. No es nada nuevo que se tiene que hacer. Pero tienen el concepto de que se va a emitir inorgánicamente, sin respaldo. Eso se está haciendo nomás luego. Bueno, entonces ya me respondiste en la primera parte. La primera parte es, sí, se está haciendo nomás luego, y lo que se está haciendo hoy y no se habla, hagamos nomás ya y hablemos y digamos, sí, vamos a tener un déficit, no del 4,1 como tuvimos cuando nos dejó el señor Mario Abdo, vamos a ir nomás ya al 7 y nadie se va a morir. Nadie se va a morir. Bueno, y entonces viene alguien y nos dice, no. ¿Vos te imaginás darle a un diputado, voy a hablar con la oposición, liberal, porque también me acusa para mí del color, no, vos te imaginás contarle a Chaqueñito, contarle de que el dinero se puede fabricar en un circo así? Se va a volver loco el tipo, va a decir, fabriquen más, ¿verdad? Eso es lo que la gente dice, ¿verdad? Chaqueñito, nadie confía en Chaqueñito. Bueno, hay que votar mejor, pero eso vamos a dejar para el 2028. O dirán otros, ¿vos te imaginás le contás eso a un ministro que encima es presidente de sedicional, la locura que va a hacer? Ahora ya hablo del coloradismo. O a un liberal, que se va a comer ahí con Horacio Carte, ¿verdad? Que hay uno ahí que se amarilla, creo que se va a amarilla, o que le contás que la plata se fabrica así como en una fotocopiadora, se hace medio así. Sería la metáfora. No es así, pero vamos a decir que es así. Se vuelve loco amarilla. Me leíste la mente. Bueno, pero eso, si hay democracia, se le controla. Además, yo confío en el Banco Central y lo digo de frente. Yo confío en Carlos Carvalho. Yo confío en él. Suelo hablar a veces con él. Y el Banco Central y el Ministerio de Hacienda son relativamente confiables. Pues son más profesionalizados, pues. La locura está en otros lugares, ¿verdad? El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Pega, en la justicia paraguaya y en el legislativo. No quiero ahora seguro de salud, van a decir, ¿cómo? Y fabricando más la plata. Y quiero ahora seguro de salud y de dentista, quiero Nepo Baby, quiero todos mis hijos. Yo digo que aunque le paguemos a todos los hijos de los Nepo Baby, igual va a haber bendición. Porque va a ser el 20%, que es lo que se está nomás robando hoy. 3,9 del PIB, de paso te cuento. Que lo dice el BID que se está malgastando, 3,9. Pero sigo. Y ahora voy a lo otro. El otro que nos va a decir no. ¿Quieres saber quién es?
Decime, no sé. El sistema financiero internacional y los multilaterales. Claro. Claro, si firmamos con el grado de inversión. Y ahí está. Ahí está. Un Porque tope, va a venir Moody's. un tope. Va a venir Dijeron, Standard te Poor's. saco el grado si es que supera el 40% del endeudamiento del país. Y ahí nos quedamos en el límite otra vez. No, o superar el déficit nomás. Vamos a superar que el endeudamiento dejamos planchado. Superar el déficit. Superar el Y déficit. ahí te va a hacer así. Te va a bajar. Mira. Pero así nomás lo estamos. Pero no necesitamos el grado de inversión. Necesitamos infraestructura. El grado de Que la inversión de gente viva Paraguay bien. es la infraestructura. Si vos le das infraestructura al país, un buen transporte público a la gente, Viene el inversor. vos sabés que Karl Marx tenía razón en eso. No estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero él decía, no, hay que cambiar la conciencia de la gente y la cultura para cambiarle la realidad material. Cambiarle la realidad material Y cambiará va a su cambiar conciencia. cultura y su conciencia. Y China está probando eso. Antes en el metro en China se escupía, se empujaban, gritaba a la gente. Ahora le pusieron un metro impecable de blindex, de granito, de mármol. La gente escupe menos, se empuja menos, Bueno, en grita San Pablo menos. yo veo eso. Yo me voy a San Pablo siempre. Si vos le pones un buen transporte público acá a la gente, El metro es limpito. y la ruta, las calles están todas bien Ordenadas. señalizadas, con desagüe pluvial, los cordones bien, el cable, la gente va a manejar mejor. Vos le cambias la realidad material a la persona y cambia su conciencia. Pero hablando de lo que vos decís, de desviar eso hacia lo político, resulta que tiene que haber una persona, tienen que ser honestos los que van a estar ahí. No, claro. Por claro. supuesto que tiene que haber honestidad en la administración, pero continuar lo que ya se está haciendo nomás. No es Claro. una cosa de crear algo nuevo. Sí, sí. Es porque en el Congreso todos los años, cuando se discute el presupuesto público, yo no escucho eso que vos decís. Siempre están discutiendo de dónde se va a conseguir la fuente de financiamiento, como si fuera que hay que ir a buscar a algún lado. Solamente el Banco Central. Hay que irse al Banco Central nomás. Solamente, es de ahí nomás sale el dinero porque no producimos. Mira y te voy a dar una idea. Acá Sí, pero voy a vamos, yo sacar voy a un ver cuánta billete. plata tengo acá. Mira, boteo 100.000 guaraníes. Sí. ¿De Yo dejé quién por allá. este 100.000 guaraníes? ¿De quién es? Y Leena, lee. Acá dice, exacto, propiedad del Banco Central del Paraguay. O sea que todo el dinero es del Banco Central. Todo el dinero es público, no hay dinero privado. Por eso si vos mirás la lista de las empresas más ricas del mundo, la lista de Forbes, las 500 empresas más ricas del mundo, si no vamos a México nomás, la número 7 empresas están en la lista de México. La número 1 la petrolera mexicana, dinero público. La Pemex. número 2, América Móvil, de Carlos Slim, dinero público, porque ganó toda su plata con subsidio del gobierno mexicano. ¿Y los más quiénes? En Brasil, Elon Musk, dinero público. ¿En Brasil qué? Brasil Foods. JBS, Brasil Foods. el JBS. Brasil conglomerado Brasil de... Foods sabe que Pechugón iba a decir. Sadía Sadía y el otro. Sadía. Sí. Ese es BNDF. BNDF, todo es dinero, por eso no hay dinero privado. Lo que hace el Lo que banco, vos estás queriendo decir con eso es que las empresas más ricas siempre han sido fondeadas con plata pública. por supuesto, la industria automotriz en Estados Unidos, la industria bancaria en Estados Unidos, todo fue subsidiado por el gobierno. Por eso los países son ricos. Estábamos diciendo que la mayoría de las empresas que crecen exponencialmente más que otras, dentro del sector privado inclusive, se van más rápido en su crecimiento aquellas que están fondeadas con plata pública, que es en gran medida el Banco Central de dichos países que fondea a alguna AFD de segundo piso y ese otra vez de un banco de primer piso llega a una empresa privada. Y todos ganan en la cadena, ¿verdad? Bueno, ¿qué me ibas a decir adicional a eso? El dinero nace cuando emite el Banco Central a través del gasto público. Circula el dinero cuando Fernández Baldovino compra una gaseosa en la estación de servicio por 5.000 guaraníes. Nació el dinero ahí. Sí. Ahí nació. Empieza a circular y luego cuando le pagan a Coca-Cola, le devuelven al proveedor y vos le haces un estudio de inversión a Coca-Cola, te pagan a vos y después pagan el impuesto. Ahí muere el dinero. Cuando entra la recaudación, muere, no vuelve a circular. La recaudación y el bono interno se cancela. Todo lo que se gasta es con emisión del Banco Central. La recaudación y la emisión de bonos no vuelve a circular. Es solamente un respaldo contable. Por eso que, fíjate en la época de Lugo, si vos mirás, y eso Basanomics. 50% crecía el crédito privado en la época de Lugo interanual. Claro. Yo miraba, después se fue frenando. En Basanomics yo estuve mirando unos gráficos donde el propio presidente de la República, cuando era
Economista era, economista del CEBanco. de Basanomic. Él hacía las presentaciones y mostraba el crecimiento en Del los ciclos de Paraguay Sí. y también los déficits y los superávit del gobierno. Y si vos ves, en la época de Lugo, donde el déficit público es mayor, el superávit privado es mayor. ¿Por qué? Porque el déficit público es Empuja. inversamente proporcional al superávit privado. Es la misma. Cuanto más déficit público hay, más superávit privado hay. Es inversamente. O sea que es un motorcito que le empuja al privado. Directo. Cuando el Estado gasta, incluso en el Nepo Baby, porque el Nepo Baby se va también a Biggie, güey. Se va al BI. Y entonces tiene que gastar también, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que hay que explicarle a la gente. Totalmente. La utilidad del Nepo Baby. Yo me río un poco, ¿verdad? Bueno, No, me estás cambiando la cabeza. Espero que la gente te vaya entendiendo. Esto no termina aquí. Ustedes pueden ir consultando segundas y terceras fuentes. Y dirán que el pelado Víctor y aquí el economista heterodoxo, su amigo Sergio, están locos de remate. Pero en realidad no estamos tan locos. Estamos estudiando un poquitito más nomás. ¿Cómo es que se llama? Stephanie Kelton. Stephanie Kelton. Que le andábamos leyendo hace 4 o 5 años por ahí. Así mismo. ¿Cómo se llama? MM. Ella explica la teoría monetaria que usan los países ricos. ¿Por qué Francia, Alemania, que tienen 100% o más de deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto, tienen la mejor infraestructura del mundo? Y aumentan proporcionalmente los déficits públicos y no se controlan. Sin embargo, cada gobierno que va a hacer campaña en Estados Unidos le critica al anterior gobierno porque endeudó al país. Pero cuando asume la presidencia... ¿Endeuda otra vez? Endeuda otra vez. Es lo mismo que va a pasar con este gobierno, que le criticó al anterior Y emitió ya. y va a endeudar también, porque eso es normal. O sea que la única manera de crecer es con deuda. No se puede crecer de otra En el manera. caso de ellos. En Vos el me caso- estás trayendo una nueva idea. No. Que la deuda sea con el Banco Central. Inicialmente la deuda es con el Banco Central, pero Sí. después se vuelve un bono. Ah. Primero se le debe al Banco Central. Eso va creciendo y lo que hace el Banco Central es emite un bono para poder en su balance limpiar eso. Se llama déficit cuasi fiscal. Entonces le entrega el bono y el gobierno emite el bono, Claro. Eso retira es el lo que bono. decía. Se financia al gobierno a través del bono. Eso es lo que decía Milei. 5% de déficit fiscal y 10% del cuasi. Para que la gente entienda. Las letras de regulación, güey. Ahí está, la letra. Pero del no bono. sé cómo explicarle, pero le voy a explicar. Sí. Que es un papel, es un pagaré que el Banco Central emite y el banquero privado compra. Así. Y ahora le está pagando 6%. Ayer o antes de ayer se reunió el Banco Central, Copom se llama en Brasil, acá ¿cómo se llama? Es un consejo de monetario. Sí. Y entonces mantuvieron la tasa alta para poder constreñir más los agregados monetarios, ¿verdad? Así. Esa es la manera. Esa es la manera. O sea que cuando el Banco Central hace eso es porque ya se dio cuenta que ya demasiado le está debiendo Hacienda a él. Así mismo. Dice, vamos a documentar esto. Dice. Entonces va creciendo la deuda en el Banco Central, pero no tiene un efecto real en la economía del Banco Central ni del gobierno, pero tiene una mega infraestructura en el país. Esa es la contrapartida de la deuda. Por eso Japón, 250% de la deuda pública con respecto al Producto Interno Pero Bruto. tiene un drenaje mayor Pero tiene una mega infraestructura y al un país, drenaje alto y un que se drenaje llama presión alto. tributaria. mucha en el ojo. recaudación, exacto. Tiene un drenaje, así el agujero de su drenaje. El agujero de nuestro drenaje es así mismo. Así el agujerito de nuestro drenaje, que es presión tributaria. El drenaje de ellos es así, Claro, ¿verdad? no necesitas tocar impuestos en Paraguay. ¿Por qué? Porque al expandirse la economía con la tasa de 10%, 10, Va a recaudar más. hay que mantener el drenaje igual. Va a ser grande. Sí, no se necesita tocar impuestos. No, yo tampoco no quiero tocar impuestos en la tasa, En la pero tasa. sí quiero que suba la presión tributaria. Eso le quiero explicar a la gente. Ahí Víctor quiere subir el impuesto. No, yo no quiero subir el impuesto. Ese 10 vamos a pagar más nomás. Sobre una torta más grande. En Bupá también. Así. Ahora, la contrapartida, ahora quiero hablar y terminamos con eso. Da demasiado gusto, como diríamos los paraguayos. La contrapartida se llama inversión endógena, pues le llaman bienes que generan calidad de vida y la calidad de vida que genera productividad. Un tipo que maneja álgebra y un tipo que maneja inglés puede fabricar games en vez de ser chofer de sojero. ¿Entendés? Un joven
que ya en realidad ya no quiere más ser el chofer de la soja. Él lo quiere un iPhone y quiere vivir acá en algún barrio de Asunción, en un departamento chiqui de eso que hay por acá que a vos te gusta, a mí también me gusta. ¿Por qué no le va a gustar a un joven de las capitales departamentales? Yo le quiero decir a las madres y a los padres, yo quiero que sus hijos sean ingenieros y que cada día, dentro de poco luego ya van a venir camiones autoconducidos y va a sobrar el chofer de la soja. Los tractores hoy ya están funcionando casi sin chofer, con satélites. Los tractores que yo le llamo tractor a la cosechadora. Hay tipos que acá están jugando jueguitos allá en el sur y acá están manejando su cosechadora. Sí. ¿O sabía eso? Impresionante. Se va y da la vuelta y viene otra vez. Y acá nomás él está manejando. ¿Verdad? Y ya no hay más el chofer de la cosechadora. Impresionante. No sé cómo se llama la eso. Inteligencia artificial. Artificial. Qué Y nosotros no podemos seguir de esa manera. Ahora le quiero hablar a los empresarios, Sergio, porque van a tener miedo de vos y de mí. Van a decir, guarda que estos tipos vienen a decir a estos delincuentes, así pues luego le trata el empresario al hombre público, pues, ¿verdad? Sí. Y ellos también evaden, no son delincuentes, pero al límite, Entonces, no paga el IPS, no paga el salario mínimo. ¿Por qué? Y tienen razón también muchas veces, porque no hay buena productividad, no les da el cuero para pagar. Y otras veces son bandidos. Pero vamos en el caso de que no tiene suficiente productividad el trabajador, entonces por eso no le paga lo suficiente. Ellos van a decir, Sergio apenas quiere que el Estado gaste más. Explicarle un poco que va a producir más también. Eso ya te estoy dando la respuesta, pero explicarle. Los empresarios tienen que entender que el superávit privado de ellos es exactamente igual al déficit público. Cuanto más déficit tenga el gobierno, van a ganar más plata. Van a ganar más plata. Ese es el superávit. Van excedente, a lucro. Vender más. Pende rico beta. Van a vender más. ¿Por qué? Porque cuanto más dinero hay en la economía, más le van a comprar a las empresas, más se va a contratar a las empresas. Entonces yo a veces digo, pero se da un tiro en el pie los empresarios cuando apoyan esta restricción del equilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque el gobierno no va a poder gastar. Y si no gasta, no va a poder comprarle al empresario su producto. Entonces, si no aumenta el déficit público, la proporcionalidad que se va a dar al sector privado es menor. Entonces seguimos otra vez sin el crecimiento. Y no va a haber necesidad de aumentar impuestos. Con este aumento de gastos no se necesita cobrar más impuestos. Con la misma regla se va a seguir. Solo que la expansión económica, porque aumenta la circulación, va a hacer que la infraestructura crezca y venga la inmigración. Porque, Víctor, yo hace cuánto trabajo en inversión extranjera. En Maquila, en la ley 6090. Y todos los empresarios extranjeros me dicen, bueno, ¿qué me da Paraguay? ¿Qué me da Brasil? Brasil le da la infraestructura, le da el sistema, costa al mar, le da la ruta de todo tiempo, le da la conexión eléctrica, le da la infraestructura. Paraguay, en cambio, solamente vos tenés que ir al terreno pelado e invertir en tu extensión eléctrica, tenés que poner la ruta todo el tiempo, el empedrado. No, hay infraestructura. Se corta la luz. Tu propio transformador. El empleado no llega porque tiene que venir en moto, a veces llueve y no puede llegar porque no puede llegar. Baja productividad. Baja productividad. No hay el flujo de presupuesto que vos haces para producir no se cumple porque hay demasiado desfasaje. Si cambia el clima, puede ser que no venda ese día. Si no viene la gente a trabajar es porque se enfermó. ¿Por qué? Porque no hay calidad de salud. No hay prevención a la salud. Entonces vos, si le das buen transporte público al empresario y sabes que su empleado va a llegar a tiempo, puede hacer un pronóstico, un presupuesto más cierto. Si le das buena salud al empleado, va a poder llegar a tiempo porque va a estar sano. Si le da infraestructura al empresario alrededor, va a tener el interés de venir a montar su fábrica en Paraguay. Si, por ejemplo, el corredor bioceánico, ahí el gobierno tiene que inyectar $1.000 millones. Además, de golpe tiene que meter. De golpe, para poner la infraestructura y que los parques industriales se pongan ahí. Claro. Porque estamos en medio de Brasil y Argentina. Y Asia. Y Asia, porque ahora Chancay, el megapuerto de China, que va a permitir que todo lo que América Latina puede exportar a través de ese puerto pueda pasar por el corredor bioceánico. Último tema. Tenemos que parar un poquitito, pero me encanta. China. ¿Por qué no podemos ir a China? ¿Por qué no nos podemos unir a ellos? Hay Milei, que es anticomunista, firmó el convenio ahora con Xi Jinping.
Y firmó el convenio con Lula, que él dijo que es comunista también, y le va a vender gas de vaca muerta. Feliz estaba ahí el Toto Caputo con el ministro de Minas y Energía de Brasil. Lo nuestro es ideológico. ¿Cuál es el problema? Pero respetuoso. Yo quiero ser también, porque a veces soy fanático. También. Y yo sé que vos también querés ser mensurado en esto. Paraguay es un país de amistad. De hecho, en las Naciones Unidas, la única resolución de Naciones Unidas que impulsó Paraguay es el Día Internacional de la Amistad. El de Bracho. Es el de Bracho. Entonces somos amigos de Taiwán y esa amistad... No hay por qué romperla. Lo que pasa es que se va a romper parcialmente. No es que vamos a dejar de hacer negocios con ellos porque tenemos el intercambio comercial. Claro. Se va a mantener la oficina comercial. Pero necesitamos tener la relación entre los SENACSAS de ambos países para que nuestra soja, nuestro ganado, nuestra carne podamos exportar a China. Directo. Y para eso tenemos que mudar la relación diplomática con China. Tenemos que tener un embajador. Tenemos que cambiar de embajador. Tenemos que tener un embajador. Tenemos que tener un embajador en Pekín. Y acá tiene que venir un chinito también. Y acá tiene que venir... En Buenos Aires hay un chinito. Por supuesto, claro. En Uruguay hay un chinito de embajador. Todo Mercosur tiene la embajada china. Menos nosotros. Ninguna tiene la de Taiwán. Aunque mi ley les rete a los comunistas. Tienen su oficina comercial los taiwaneses en esos 4 países. También. No es Taiwán, es chino. Todos tienen embajada china. ¿Y taiwanesa también? No, solamente oficina comercial. Porque en las Naciones Unidas, Víctor, 140 países se pusieron de acuerdo a reconocer una sola China. No es que Paraguay nomás diga de que no hay. 140 países, hoy ya son 160 países, que en una resolución dijeron una sola China. Y Taiwán es una provincia de parte de China, que hoy todavía tiene problemas para ser administrado por China, pero está en la Constitución de China. Va a terminar siendo administrado por China. Es una cuestión de tiempo, por eso estamos yéndonos contracorriente nosotros. Hay que empezar el diálogo, yo creo, con China, no por el lado político, sino por el lado privado. Hay que generar un diálogo para que la inversión china empiece a entrar a Paraguay. Tal vez por el lado de Brasil, empresas brasileñas con capital chino que se instalen en Paraguay. Business Process Outsourcing. Exacto, hagan inversiones, generen empleo y con esa demostración, ahí Paraguay va a empezar a ver, va a demostrar China el interés de que Paraguay inicie relaciones con ellos. Un temazo. Sí. ¿Ya te fuiste a China? Estuve ya 2 veces en China. Sí. Invítame, pues, ¿cuándo te vas a ir? Y es una maravilla. Es como ir, vos te vas de China, te vas a Estados Unidos y parece que te vas al pasado. De tan desarrollado que está China hoy. ¿En serio? Demasiado. Yo nunca me fui. Fantástico. Autopista, por ejemplo, las estaciones de trenes, 14 vías de trenes, 14 andenes para salida de trenes. Los aeropuertos, la isla para retirar tu equipaje, 40 islas tenés que recorrer, tenés que ir con un carrito porque si te vas trotando te va a cansar para retirar tu maleta si no viste el número por el cual sale tu... ¿Cuánto perdemos? Y ahí terminamos, demasiado me encanta esto. ¿Cuánto perdemos por tonelada de carne? Porque hay un intermediario ahí siempre, ¿no? Tenemos un descuento cada vez mayor de la multinacional. $80 ya nos descuentan. Del grano de soja. De soja. De soja. $80 por tonelada. ¿80? 80. Pero ese es una fortuna. Por no estar en China. $80 ya el castigo. Porque hay uno en el medio, un peajero. 80 cuesta el peaje. 80 cuesta el peaje. Por no tener un embajador paraguayo allá. Y tenemos un déficit comercial de $5.000 millones. Y como todos los países equilibran su balanza, nosotros podemos crecer en exportaciones hasta 5.000 o más, o 6.000. Sin que ellos se enojen. Sin que ellos, claro. ¿Verdad? Así mismo, ¿sí? Déficit comercial de 5.000. 99% de déficit. ¿No? Con nuestro segundo socio comercial. Brasil es 6.000 millones y China es 5.000 millones. Importamos 5.000 y le exportamos $50 millones. Me quiero reír. Y bueno, un placer conversar con Sergio Zapena. Me divertí. Igual, espero que haya pasado bien. Espectacular, muy bien. Vas a volver en cualquier momento. Estuvimos ya acá con Julio Fernández. Por lo tanto, le podemos decir a la gente, Sergio, que Dios les bendiga y sobre todo nos perdone por todas estas cosas. Amén. 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 Muchísimas gracias.